El problema es The problem is que los hombres que hacían la purificación that the men that did the purification empezaron a añadirles mandamientos nuevos, started to add new commandments, cosas que Dios nunca le pidió. stuff that God never asked for. Por ejemplo, For example, que se lavasen las manos. to wash their Que hands. usted lo haga está bien, That you do it is good, pero lo hacemos por higiene, but we do it for hygiene, no porque Dios lo manda. not because God asks us Algunos hombres to. Some men siempre añaden más always add more a lo que Dios dice. of what God said. En este ejemplo, In this example, cuando la gente tenía lepra, when people had leprosy, ellos tenían que venir a they purificarse. had to be purified. La lepra Leprosy no es tan solo una manifestación de una enfermedad, is not just a sickness, es también la manifestación de un trabajo interno. it's the manifestation of Es your work. lo que yo estoy viviendo. It's what you're living. Moisés sabía esto Moses knew this porque parte de las señales que Dios le dio, because some of the things that God showed una him, de ellas era la lepra. one of them was Él leprosy. centró la mano en el seno He would put his hand in his y chest, cuando la sacó la mano estaba leprosa. and when he took it out, his Pero hand dice was, Levíticos 14:43, but Leviticus si 14 la says, plaga volviera a brotar if the plague started en again aquella casa, in the other house después que se hizo arrancar las piedras y raspar las paredes, and take off the walls, y después que fuera recubierta, and after it was recovered, entonces la casa será inmunda. so then the house would be worldly. Porque la plaga de la lepra era tan fuerte Because the plague of the leprosy was que so cuando strong alguien tenía lepra, that when someone had se leprosy, miraba hasta en las paredes, they would see it even on the walls. y el sacerdote tenía que venir And the priest had to come y raspar las paredes, and take off the y walls. si volviese mostraba la lepra, And if the plague came la again, casa quedaba impura. the house would be impure. Y si no, literalmente And if not, cerraban la casa, they would close the y door. después de 7 días And after 7 days, llegaba el sacerdote otra vez, the priest would come y again. si la casa no tenía lepra, And if the house had no leprosy, entonces se declaraba pura. so then it would be called pure. Por lo regular, For regular, el hombre que amanecía con flujo de semen quedaba impuro. he would stay pure. La mujer que tenía flujo The woman that had flu, también quedaba impura. she would also be Y el impure. sacerdote tenía que hacerle un examen And the priest had to do a test para demostrar to show si la persona había sido sanada if the person was healed o simplemente hubiera tenido mejoría en su causa. or maybe it was. Cuando nosotros hablamos de la purificación, When we talk about purification, hablamos de resalcir, crecer, it means to grow. y literalmente And literally, purificarme significa purifying means volver al estado que Dios me quiere. to go back to the state God Dios wants you in. nunca te ha visto impuro. God has never seen Dios you siempre impure. te ha visto santo He's always seen you por la saint sangre de su Hijo en ti. by the blood of His child in you. En hebreo la palabra purificación In Hebrew, the word se purification traduce como limpieza means for the o beginning acto de volverse puro or the act of becoming pure de todas las impurezas of all the impureness, físicas physical o or espirituales. spiritual. Pero en el acto de la ley, But in the act of the el law, concepto central siempre era the concept behind it el always acto was de la limpieza por fuera. the act of outer cleaning. Ahora, cuando nosotros nos limpiamos por fuera, Now, when we clean through the outside, nos aseamos, nos limpiamos, we clean ourselves, nos bañamos, we take a bath, we take a shower, nos nos volvemos limpiamos la ducha, cara, nos bañamos, etc. we clean our faces. Pero muchas veces But many times, la falta de pureza not being pure hace que nosotros literalmente makes us no recibamos not receive lo que Dios tiene para what nosotros. God has for us. ¿No te has preguntado tantas veces Haven't you ever asked por qué yourself, murieron los hijos de Aarón? why did the children of Aaron die? Porque trataron de ofrecer un sacrificio Because they tried to make an offering de una manera impura within an impure way cuando Dios no lo hubiese pedido. when God never asked for it. La mayoría de nosotros The majority of ha us tratado de acercarse a Dios have tried to get closer to sin God purificarse. without being En purified. el Nuevo Testamento, In the New la Testament, purificación es un tanto diferente. the purification is Pero different. todos estos ritos, But all of these rituals, todas estas cosas, all of these things era para Dios poder estar con su pueblo. was so God can be with His Había un people. hecho muy importante, que cuando ellos se estaban para purificar, When they were ready to be purified, dice la Biblia, the Bible says que agarraban 2 carneros, that they would get 2 lambs, 2 machos carneros, 2 male lambs, y echaban suerte sobre ellos. and they would pour luck over them. Uno salía libre
One would be free y se soltaba en el desierto. and he would be free in El the desert. otro The other one se cargaba la culpa sobre este, would have the fault over y him. este era llevado al sacrificio, And this one was taken to y be sobre este sacrificed. se echaba el pecado, And over him would be the sin. y sobre este And over this one, pesaba toda la culpa all the fault. y era sacrificado. And then he would be Pero sacrificed. dice la Biblia But the Bible says esencialmente, that y essentially, el Señor le habló a Moisés and the Lord spoke to Moses después de la muerte de los hijos de Aarón. after the death of the children ¿Por of qué Aaron. Dios quería Why did God que no want se cometiera el mismo error? that the same Porque error? Dios no vino a improvisar con nadie. Because God doesn't, Él te dirá lo que tienes que hacer He'll tell you what you para have to que do, jamás repitas el mismo error. so you never commit the same error. Pero dice la Biblia But the Bible says en el libro de Mateo 27:15 in the book of Matthew que habían dos prisioneros. that there were two prisoners. Uno era un líder, One was a leader, un predicador. a preacher, Otro era uno que hacía revueltas, and another one wasn't. uno que hacía sediciones. He would do bad stuff. Y cuando nosotros literalmente And when we evaluamos la vida de Jesucristo evaluate the life of Jesus y de Barrabás, and of Barnabas, nos damos cuenta we see que lo que dice Levíticos that what Leviticus se says, cumple en Jesús. El día que Jesús va a ser entregado en la cruz del Calvario, the day that God is crucified, dicen, como viene la Pascua, when Easter comes, tenemos que libertar un prisionero. we have to let a prisoner go. Y literalmente Pilato decía, And, ¿quieren que le suelte a Jesús, and it was told if they wanted Jesus to be set el free, rey de los judíos, the king of the Jews, o quieren que le suelten a Barrabás? or do you want the other one to be let La go? multitud decía The people would que say suelten a Barrabás. to let the bad one go. Decían los fariseos. The Pharisees would Mas say, muchos de nosotros no entendemos. and many of us don't understand. ¿Por qué? Why? Porque simplemente Because simply Cristo era el cordero Jesus was the que lamb cargaba la culpa por nosotros. that would carry the blame for Barrabás us. iba a ser soltado libre, And the thief was let pero go. Cristo iba a ir a la cruz But Jesus would go to para the cross cargar cada uno de nuestros pecados. to carry each and every Gracias, Jesús. one. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. La mayoría de nosotros sabe que Cristo fue libertado They knew that Jesus was like al free tercer día in the third day de las cuerdas de la muerte. of the strings of death. Pero Barrabás But the thief fue esclavo por toda su vida. was a slave for the rest of his Y life. si no vino a Cristo, And if he didn't come to no Jesus, consiguió purificarse. he wasn't purified. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto? And what does the Bible say over this? Unos serán tomados, Some will be taken, otros serán dejados. some will be left. El que se purifica literalmente The one who is purified hacía grandes rituales would do great rituals para presentarse puro. to present themselves Y purified. particularmente And particularly, era después de 7 días. it was after 7 days. ¿Por qué 7 días? Why 7 days? Porque 7 días representa el número perfecto. Because 7 represents the perfect number. Dios te quiere hacer perfecto otra vez. God wants to make you perfect again. Yo no sé qué tengas tú que dejar. I don't know what you have to leave. Yo no sé a quién tengas que I soltar. don't know who you have to let ¿Qué go boca te contamina? that contaminates ¿Qué you. persona te hace daño? What person Pero affects Dios you. quiere purificarte. But God wants to purify Porque you. Dios sabe algo. Because God knows Que si something. la palabra entra en tu corazón, That if the word is in tú no your vas a heart, salir de la misma manera de este lugar. you're not leaving the same way you went. Dios te está llamando a purificarnos God is calling you to be purified. antes de que caiga la gloria. Antes de que la gloria caiga aquí. Before the glory falls here. Dios desea purificarnos. God wants to purify Porque us. Dios no desea que nadie se pierda. Because God doesn't want anybody to get Él lost. necesita purificar su pueblo. He needs to purify his Y people. para eso debemos de ser sinceros. And that's why we need to be sincere. La sinceridad Sincerity es parte de mi pureza. is part of your pureness. Yo no puedo corromperme I can't be corrupted si soy sabio y esculpido en Dios. if I'm wise in God. Cuando una persona conoce la palabra, When someone knows the word, se da cuenta de lo siguiente: they notice something. Cristo nos desea puros. God doesn't want pure. Bienaventurados los de puro y limpio corazón, Blessed are the ones who are pure in porque their heart, ellos verán a Dios. because they will see Mi God. hermano, le voy a decir un secreto. And I'm going to tell you a Yo me secret. muero por ver a Dios, I would die to see pero sin Jesus, pureza de corazón esto no es posible. but with no pure heart, it's Si impossible. usted quiere ver a Dios, If you want to see God, usted tiene que purificar el you corazón. need to purify your Ya heart. basta de odios, Stop with the hate. ya basta de rencillas, ya basta de discusiones sin frutos. To His name be the glory. A su nombre sea la gloria. Purifícate. Purify yourself.
Esta es una de mis oraciones. This is one of my prayers. Purifica mi vida, Señor. Purify my life, Lord. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, la purificación cambia de contexto. purification changes from Por lo que context. antes, esencialmente, From back then, nos purificábamos a través de los métodos. they would be purified through methods. Ahora nos purificamos en el corazón. And now we're purified in the heart. Hechos 15 nos enseña, Acts 15 shows us. verso 9, Verse 9. ninguna diferencia No difference hizo entre nosotros y ellos, made between them and hablando us. de los judíos, Talking about the Jews. purificándonos por la fe Purifying us through en faith nuestros corazones. in our hearts. La mayoría de nosotros The majority of us no entiende hebreo, don't understand no Hebrew entiende arameo, or other no language entiende griego, or Greek. habla español a duras penas. You speak Spanish. Y Dios, para salvarnos, And God, to save us, tuvo que abolir su ley had to abolish His para law poder injertarnos en la rama. to insert us in the branch. Y la mayoría de nosotros And the majority no of us entendemos de los ritos de los hebreos. don't understand the rituals of No the Hebrew. sabemos cuándo hay que arrodillarse, We don't know when we're supposed to kneel cuándo hay que down. orar con la cabeza mirando al cielo. When we have to pray looking up. No sabemos absolutamente nada. We don't know absolutely Pero nothing. dice Hebreos 15:9 But Acts says que por la fe, that by faith, en nuestros corazones, in our hearts, en el Hijo del Hombre, in the Son of nosotros somos purificados. Man, we are Tú purified. tienes que creer que Dios ya te perdonó. You have to believe that Tú God tienes already, que creer que ya Dios te perdonó. that He already